Nos encontramos hoy 11 en nuestra clase del Diplomado de Administración Legal del Condominio Venezolano. Estamos grabando la clase para aquellos participantes que no han podido ingresar por problemas de luz, que bueno, hoy ha estado terrible. Hoy yo también estoy accediendo con los datos de mi teléfono y con una lamparita porque se nos fue la luz otra vez. Cosas que pasan. Pero bueno, aquí seguimos. Entonces es importante verificar esos tres aspectos claves relacionados con los gastos comunes en un condominio antes de demandar. Y si usted es demandado, usted debe verificar que se cumpla con esos aspectos claves. Vamos acá con los aspectos clave. ¿Dónde estamos? Ajá. Los aspectos claves que tenemos. El artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal me dice, primero, exigibilidad de las contribuciones. ¿Cómo hacemos exigibles esas contribuciones? Como les acabo de explicar ahorita y les voy a extender en un momento en la lámina siguiente. La segunda, prueba de la deuda. Y la tercera, que tengan fuerza ejecutiva esas liquidaciones. Y para ello se debe cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la exigibilidad de las contribuciones. Las contribuciones para cubrir los gastos comunes como mantenimiento, reparaciones, servicios, etcétera, pueden ser exigidas por el administrador del inmueble o por el propietario que haya pagado esas sumas. Si un propietario cubre la cuota de otro. Yo recientemente estuve en una asamblea de propietarios, invitada por un propietario, porque la Junta de Condominio, impositiva y arbitrariamente, obligaba a los propietarios a cubrir las deudas de aquellos propietarios que no se encontraban en el país o que nunca pagaban. ¿Cómo así? Bueno, eran 100 apartamentos y de esos 100 apartamentos habían 12 personas que no pagaban desde hace varios años, unos porque estaban fuera del país, otros porque no les daba la gana, otros porque tenían problemas, X. El punto era que 12 personas no pagaban. Y entonces, ¿qué hizo impositivamente el administrador y la Junta de Condominio? La deuda de los gastos comunes, en vez de dividirla entre 100 apartamentos, la comenzó a dividir entre 88 apartamentos. Es decir, la deuda de estos 12 propietarios la estaban asumiendo las personas que sí pagaban el condominio. Y eso es injusto. Es injusto, pero yo no tengo que pagar la deuda de otro. Ya bastante tenemos ahorita con la situación país para pagar nuestras propias deudas, pero también hay que pagar las deudas de un vecino que a veces ni conocemos. Es que aunque lo queramos con el alma, ese vecino, ¿por qué vamos a pagar su deuda? Entonces, claro, esas situaciones nos afectan a nosotros como propietarios porque nos afecta en el bolsillo. El daño patrimonial que estamos percibiendo y que nos está afectando no debe ser responsabilidad de nosotros. Entonces, en ese caso en particular, los propietarios que yo fui a representar en dicha asamblea, nosotros solicitamos la autorización en la asamblea para demandar a los propietarios en mora y nos devolvieran el dinero que habíamos pagado en su nombre. La administradora y la Junta de Condominio estaban muy molestos porque estábamos desautorizándolos y que según ellos eso no estaba contemplado en la ley. Esta misma lámina que estoy compartiendo con ustedes se los llevé a esa asamblea para que ellos pudieran observarlo y ver que sí está contemplado en la ley. Y entonces, bueno, a partir de allí, el día del próximo martes, vamos a iniciar la demanda contra esos 12 propietarios, 6 propietarios del edificio que se vieron afectados, que están pagando una cuota que no les corresponde desde hace 4 años. Y cuando sumamos aquello, da una platica, da una platica. Y a pesar de que son nada más 12 propietarios que no están pagando, y todos los demás, los otros 88 sí están pagando, hay una deuda y una morosidad que no se entiende. Entonces ellos alegaban que era por los propietarios de mora. Pero ¿cómo si esos propietarios de mora están siendo cubiertos por los propietarios solventes? ¿Cómo se explica la deuda? Entonces se quedaron sin palabras. Entonces, por ello, verificar siempre, siempre, siempre que cuando dicen que están cubriendo los gastos del propietario en mora, que realmente se cumplan. Que te exigir tú como propietario, ya tenés esa constancia de que ese gasto de ese propietario en mora lo estás cubriendo tú o lo está cubriendo otra persona o lo está cubriendo el fondo de reserva. Que no quede de simples palabras, que quede de hechos demostrables, de pruebas factibles, para evitar este tipo de situaciones. Este me brincó el de 3, venía la 2. Epa, ya va. Esta es la 2, se me comió la 2. No veo la 2. Aquí está la 2. Ajá. La prueba de las deudas. Para demostrar, esa es la otra característica necesaria
para poder hacer valer el contenido del artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. Para demostrar que un propietario está en mora, es decir, que no ha pagado sus cuotas, se puede utilizar, es necesario que sea de manera conjunta, ¿ok? No es que una aislada de la otra, no, todas al mismo tiempo. Deben confluir. Primero, las actas de asamblea inscritas en el libro de acuerdo de los propietarios. Eso debe estar allí. Porque si tú no tienes esas actas de asamblea inscritas en el libro de acuerdo de propietarios, donde se ordena demandar a una persona, esa demanda no debe admitirse. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. Los acuerdos inscritos por el administrador en dicho libro, siempre que estén justificados, por supuesto, con los comprobantes requeridos por la ley. Porque si tú me dices que la persona no ha pagado, tú debes demostrar con estados de cuenta, con listados de que realmente existe esa deuda. No simplemente presentar los recibos, porque esos recibos deben tener un respaldo, ciertamente. Estos documentos tienen fuerza probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideran válidos a menos que el propietario moroso demuestre que no es así. Epa, ya vaya, yo pagué, mi amor, aquí está, mira, todas las transferencias que he realizado, todos los pagos que he realizado, pero que ustedes, administradores, junta de condominio, no me quieren validar y no me quieren entregar recibo, pero el pago está hecho. Y usted considera que yo tengo que pagar otro tipo de situaciones adicionales porque me pasó al departamento legal o qué sé yo qué. Ese es otro punto. Demande eso aparte. Demande el cobro extrajudicial aparte. Pero mi deuda, lo que yo tenía que pagar por concepto de condominio, ya lo pagué. Aquí está. Y pasa mucho, más de lo que quisiéramos. Que los propietarios se encuentran solventes, pagan su recibo de condominio, pero como tienen un cobro extrajudicial, les obligan a pagar un 30% adicional de honorarios profesionales por un abogado que ellos ni sabían, porque muchas veces no se comunican con el propietario en mora, no ejercen la función del cobro para el cual fueron contratados. Y entonces el propietario en mora, cuando paga 100 bolívares, que era lo que costaba su recibo, nada más le toman en cuenta 70 porque los otros 30 se los pagan al abogado que ellos nunca conocieron, que nunca los citó y que ni siquiera se les informó que habían sido pasados a un departamento legal. Y eso no debe ser si no hay un libro de acuerdos o una asamblea de propietarios que así lo establezca. Si no tenemos un acuerdo de la mayoría de los propietarios para que ese 30% del abogado que está demandando, o que no que está demandando, que está realizando un cobro extrajudicial, sea descontado del propietario en mora, entonces eso no puede ser válido, eso no puede ser viable. Y si demandas, entonces tienes que demandar específicamente el cobro de los recibos de condominio. Si consideran que hay algún honorario profesional, demándelo, demándelo. Pero no puedes pretender que te paguen un 30% por cobrar extrajudicialmente y como no cumplió completo, entonces ahora demando y cobro el 30% adicional de ese monto demandado. Un error que cometen muchas veces es que toman 100 bolívares de la deuda del condominio, le suman el 30% de los honorarios del abogado y entonces ese recibo de 100 quedan 130. Y para el próximo mes dicen que debo 130 más los intereses de mora más el recibo del mes que salió de 100 más, entonces ya tenemos un recibo de 230 y a esos 230 le calculan el 30% de los honorarios y le colocan el interés de mora. Y entonces cuando tú vienes a ver una deuda que debería ser de 100 bolívares más 30 mensuales, incluyendo los honorarios extrajudiciales, siempre y cuando se hayan informado de la manera correcta, como establece la ley, entonces resulta que no son 260, sino que llega a 290 o mucho más. Porque no es lo mismo que yo sume 100 más 30 mes a mes, que me va a dar 130, sigo sumando 260, a que yo sume 130 más 100 y a esos 230 yo le saco el 30%. Eso me va subiendo y hace impagable la deuda. Y la mora continúa. Y le aplican intereses que no son los legales, sino los convencionales. Es decir, me aplican un interés de 1% mensual. Y a veces intereses superiores. Tenemos un caso en Boca de Aroa. Ay, pues no sé, mamá. Entonces, seguir grabando. Continuamos. Continuamos con el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es utilizado como bandera estandarte para demandar a los propietarios de mora.
pero no analizan el contenido del artículo propiamente antes de iniciar el proceso, no acompañan los requisitos de validez para que esto sea plena prueba que fundamente esa demanda contra el propietario en mora. Y ustedes dirán, pero admiten la demanda. Claro, porque el juez tampoco lee el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. Nada más lee la partecita donde dice título ejecutivo, recibo de condominio, más nada. El resto no sabe si existe. Entonces, cuando desconocen el contenido de la ley, admiten demandas que no tienen ni pies ni cabeza. Por lo menos el artículo 14 exige no solo que presentes el recibo de condominio, sino que tenga coherencia la suma de esos recibos de condominio con el contenido del libro de la demanda. Además, te exige que exista en el libro de asambleas de propietarios la autorización para dicha demanda. Además, exige que los propietarios estén al tanto del inicio de esa demanda y eso debe constar en el libro de acuerdos de los propietarios. Además de ello, los acuerdos inscritos por el administrador deben estar justificados por los comprobantes. Yo voy a demandar 100 recibos, allí deben mencionarse esos 100 recibos y debe haber un estado de cuenta donde se precise claramente que esa persona realmente debe esa cantidad de dinero. Muchas veces nos dicen que el estado de cuenta del fondo de reserva, que no está establecido en la ley, pero que muchos documentos de condominio lo permiten, está vacío porque lo usaron para pagar los gastos del propietario en mora. Eso debería estar en el libro de acuerdos, y en los libros de actas de asamblea para poder demandar. No obstante, no aparece y admiten la demanda, violentando el contenido de la ley especial que están utilizando como estandarte para poder demandar. Incoherente, ¿verdad? Pero esas cosas pasan. Pasan más de lo que quisiéramos. Vamos a continuar analizando el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. Este artículo 14 me dice que los recibos de condominio tienen fuerza ejecutiva. ¿Ok? Las liquidaciones o planillas, que nosotros le llamamos recibo de condominio, permiten que el administrador entregue a los propietarios detallados las cuotas correspondientes por casos comunes. Esas planillitas, ese recibo tiene fuerza ejecutiva. Eso significa que si un propietario no paga, el condominio puede iniciar un proceso judicial para cobrar las deudas sin necesidad de un juicio previo. Proceso que debe hacerlo directamente por el juicio breve. ¿Por qué por el juicio breve? Bueno, porque el juicio breve es el que corresponde a este tipo de demandas. Es el que corresponde porque es este proceso el que se utiliza para ello. Déjame dejar de compartir. Ajá, ok. Creo que sí dejé de compartir ahora. Vamos a ver. Ups, se metió esto. Aquí estamos. Zoom, Zoom. Ok, dejé de compartir, creo, ¿verdad que sí? Creo que sí, dejé de compartir. Bueno, como les estaba diciendo, en un proceso judicial por cobro de cuotas de condominio pendientes, nosotros tranquilamente podemos demandar siempre y cuando cumplamos con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Por qué? Porque ese es el artículo que nos permite o nos da esa facultad de demandar. Por eso debemos concatenarlo con el artículo 20, literal E de la Ley de Propiedad Horizontal. En la medida que nosotros establezcamos todos los parámetros, cumplamos con todos los requisitos establecidos en la ley, es que nosotros podemos demandar en materia de condominio. De lo contrario, no se debe demandar. Sin embargo, vemos muchísimas demandas en materia de condominio que no están contenidas dentro del marco de la ley. Incluso vemos que acuerdan medidas precautelativas cuando ya les expliqué que las medidas precautelativas no deben proceder en materia de condominio, porque tenemos el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal que claramente establece que la persona que compra continúa con la deuda. Queda amarrado con esa deuda existente, haya estado alterado o no. Entonces no podemos continuar permitiendo este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, contratar abogados que conozcan la ley, prepararnos en estos diplomados, prepararnos en los talleres, foros que nosotros dictamos todas las semanas, de manera que actúes conforme a la ley. Porque ¿cómo se afecta a una comunidad? ¿Cómo se afecta a una comunidad cuando nosotros demandamos en materia de propiedad horizontal a un propietario en mora y no cumplimos con los requisitos? Gastamos en un proceso, gastamos en un abogado y el proceso es declarado sin lugar o inadmisible porque no cumplimos con los requisitos. ¿Y quién paga eso? Los propietarios que están solventes.
Entonces, la falta de conocimiento solo afecta a la comunidad. El contratar a una persona que no tenga conocimiento mínimo de lo que realmente es un proceso judicial causa daños irreparables a la comunidad de propietarios, porque es la comunidad de propietarios la que finalmente, los que están solventes, pagan los gastos del proceso del propietario que se encuentra en mora. ¿Y qué es lo injusto? Lo injusto es que ese propietario tenga que pagarlo. Lo injusto es que el propietario se lo incluyen en su recibo de condominio. Dice, no, solo va a pagar el propietario en mora. Ajá, pero ¿y cuando pierdes el juicio? Cuando pierdes el juicio porque actuaste fuera de lo establecido en la ley, porque estás fundamentando un título ejecutivo de un recibo de condominio que no tiene esas características, o estás utilizando el procedimiento incorrecto, o estás pidiendo una medida precautelativa o ejecutiva sin tener el fundamento legal. Esas situaciones, por desconocimiento de la ley, afectan a la comunidad de propietarios, le causan gastos. Entonces, señores, ¿cuál es mi recomendación? Adquieran conocimiento, participen en estos diplomados. Es la única manera que nosotros podamos evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Bueno, ya empezamos la parte de preguntas. Ya estamos entre los 7 minutos restantes. Wow, cómo vuela el tiempo. 7 minutos restantes para iniciar la fase de preguntas. Entonces, bueno, díganme cuáles son las preguntas que a bien quieren hacer y en base a ello aclaramos las dudas. ¿Preguntas? Doctora, buenas tardes. En materia de condominio, No te veo. cuando... No, porque es que tengo la cámara del teléfono dañada. Ahorita me voy a conectar por otro. Ok, ok. Ajá. Dígame. Cuando en materia condominial un abogado eh, cobra honorarios profesionales del recibo de condominio, por lo que he aprendido aquí, eso automáticamente elimina el título de ejecutivo en el recibo, ¿no? O sea, ya no sirve para demanda. Claro, porque estás incluyendo un gasto individual y tú solamente puedes demandar los gastos comunes. Tú no puedes Exacto. demandar un gasto individual y entonces cometen el error. Yo diría que un 90% de los condominios asesorados por sus administradores incluyen en el recibo de condominio los gastos del proceso judicial, los honorarios profesionales del abogado que lleva el caso. Esos son gastos individuales. Los gastos individuales no los puedes demandar como título ejecutivo a través del 14 de la ley de propiedad horizontal. Los gastos Exacto. individuales Entonces, tendrás que demandarlos aparte en un juicio por honorarios profesionales. Y lo peor del caso es que correcto. los admiten. Oh, uno no entiende Sí, eso. es que esa es mi preocupación cuando hay este tipo de demanda o de cobros extrajudiciales, donde el abogado se toma la atribución de cobrar los honorarios profesionales de ese título ejecutivo, que es el recibo de condominio. Y entonces mantienen una cadena de cobros extrajudiciales que nunca llegan a juicio, porque a la misma administradora o abogado que emite esa sanción, porque eso es una sanción contra el Claro, propietario, es una sanción. ellos de alguna manera están violentando el derecho de las personas y lo hacen en el tiempo que se mantienen como administradores de la junta en la junta de condominio y jamás llevan a nadie a juicio, Claro, porque porque se les mantienen conviene cobrando cobrar ese estos 30% supuestos cobros permanentemente. extrajudiciales, pero nadie va a juicio y siempre se mantiene la mora en los condominios de manera eterna, terminando igual que siempre, o sea, con la morosidad en altas escalas. Al final nadie paga, al final a nadie demandan, pero todos siguen pagando los honorarios del abogado que sigue cobrando de manera incorrecta a través del recibo de condominio. Y eso pasa porque la gente no hace un reclamo formal. Porque si tú agarras ese cobro extrajudicial ilegal y te vas a Sunde, bien sea que lo hagas por la vía online o por la vía persona, yo les recomiendo vía online porque en persona, cuando tienes mucho trabajo, se hacen los locos y te rechazan las solicitudes. Pero si lo haces por la vía online y lo haces correctamente, como yo les explicaba en mi cuenta de Instagram, pueden obtener una justicia, pueden obtener una resolución que les beneficie. O en su defecto, demandar a la Junta de Condominio y a la administradora por repetición de pago. ¿Por qué? ¿Por qué repetición de pago? Porque me estás cobrando algo que no está fundamentado en la norma. Tú me estás hablando de un 30% durante 2 años, 3 años. Ya va.
La ley te da la opción de demandarme. Si tú consideras que yo estoy en mora y consideras que yo debo pagar ese 30%, demándame. Pero no puedes cobrármelo por seclo seculorio. Entonces la gente muchas veces dice, ay, pero es que iniciar un juicio, imagínense los gastos que implica. Ahora asume ese 30% durante 7 años y muchas veces van capitalizando o le van incluyendo intereses de mora, que sale más caro. Pasar a una ¿Y, cu- permanente mora sale mucho más costoso. y cuántas veces, doctora, puede cobrar un abogado esos honorarios mientras se mantenga la deuda con el propietario? Es decir, si el propietario dura 2 años sin cancelar Ujú. y el abogado puede estar cobrando honorarios profesionales mensualmente durante esos 2 años por No ese cobro debería, que no al final debería, no hace. porque el mismo Código Civil, cuando hablamos de que existe una mora en una deuda y que el acreedor tiene el derecho de cobrar y tiene el derecho de cobrar honorarios por esos gastos de cobranza, también me habla de que tiene un lapso para hacerlo de manera extrajudicial y luego iniciar el proceso judicial. No puedes estar permanentemente cobrando gastos de cobranza cuando la ley te da la opción de demandar. Ah, quieres cobrar permanentemente sin ir a juicio, qué sabroso, 30% sin hacer gran Exactamente. cosa, no. O sea, evidentemente el monto es sobre el monto de la deuda, ya de ahí nomás. Pero le suman el 30%, le suman los intereses de mora, a veces intereses de mora por encima de lo legal, van capitalizando todo aquello, la deuda nunca termina. Conmigo sí comunica a diario yo no sé cuántas personas que tienen esta situación, que tenían una deuda de $1000 y cuando sumas mes a mes sigue dando los $1000 y si le sacas los intereses de mora legales, de repente llega a $1100 y le están cobrando 5 o 6000 dólares. Y uno dice, pero ¿en qué momento? Y cuando tú revisas aquello, todo es capitalización de honorarios profesionales e intereses de mora. Pero esto pasa porque las personas no hacen un reclamo formal. Muchos dicen, yo no hago el reclamo formal, pero porque no tengo el dinero ahorita para pagar. Con más razón. Si no tienes el dinero para pagar, tienes que hacer el reclamo formal para que pare ese cobro ilegal y simplemente te limites a que te cobren lo que realmente debes. Y en base a lo que realmente debes es que tú puedes llegar a un convenio de pago, puedes establecer un acuerdo. Y si no estableces ningún acuerdo, vas pagando en la medida que puedas, pero no permites que siga sucediendo ese cobro permanente de algo que no te corresponde. Y la única manera es realizando un reclamo formal. Porque fíjense ustedes que uno dice, ajá, yo no demando porque no tengo plata, yo no reclamo porque no tengo cómo pagar. Entonces dice, ajá, no reclamas porque no tienes cómo pagar, no demandas porque no tienes dinero, pero te sigues sumando una deuda tan y tan grande que llega un momento que no tienes cómo pagar. Entonces la mejor opción cuando tienes un monto alto de condominio y te están cobrando intereses de mora y te están cobrando honorarios extrajudiciales, es hacer un reclamo formal ante una institución para dar un stop. Y en ese momento es que llegas al acuerdo que puedas llegar o manifiestas cuáles son tus opciones de pago, cuál es tu situación. Y es la única manera de que esa deuda siga subiendo y se haga incobrable. Porque muchas veces llega un momento que no demandan, pero siempre te tienen como el moroso del edificio, te ofenden, te agreden, te cobran, te cobran, te cobran, y tú pagas y pagas y pagas y nunca bajas la deuda. Y eso se debe a la falta de reclamo formal. ¿Cuál es mi recomendación? Acudan a Sunde, busquen un abogado, lleguen a un acuerdo con el abogado, con la manera de pagar los honorarios, hay muchas opciones, pero hagan el reclamo formal. En la medida que no se haga, continúa.